En este séptimo domingo del tiempo ordinario, ustedes que vinieron a esta parroquia María Madre de la Misericordia, quisiera que salieran con la siguiente idea cuando se termine esta liturgia de la Eucaristía. ¿Cuál es la idea transversal del libro del Levítico, del Salmo 102, el mismo San Pablo que nos llama templo del Espíritu Santo, y del Evangelio de Mateo? Escúchenme bien, esto es no tener una actitud agresiva ante aquel que nos ofende. Esa es la idea que yo quiero que ustedes tengan en sus cabezas cuando salgan de este templo parroquial. No actuar violentamente contra el agresor, esa es la idea. No actuar violentamente contra aquella persona que me está haciendo daño. Si nosotros nos centramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, 38 al 48, a primera vista va uno a decir, bueno, no, esto es imposible, esto es una utopía, esto es un ideal cristiano. Para poder ingresar a este análisis tenemos que centrarnos en el verbo amar. Y como eso ciertamente se nos lleva un poquito de tiempo, yo no me voy a centrar ahí, porque tendríamos que ingresar al griego, tendríamos que analizar los tres verbos que maneja el griego, y cuál de esos tres verbos son el que está manejando el Evangelio de Mateo 5, 38 al 48, cuando dice amar a vuestros enemigos. En ningún momento es un ideal, en ningún momento es una utopía. Esto sí se puede llevar a cabo, pero se nos volvería esta homilía un poco extensa. En cambio que el libro del Levítico sí nos da unos elementos más puntuales que de pronto el Evangelio de Mateo, que saca de proporción las cosas para invitarnos a esa no violencia, para invitarnos a esa actitud no violenta ante el agresor. En cambio que el Levítico sí nos da unos elementos, y yo por eso me quiero quedar con el libro de los Levíticos, para que tengamos claro algunas ideas. Mire lo que dice ahí, que lo acabamos de escuchar. No odiarás de corazón a tu hermano. Ese es el primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? No podemos pasar o no podemos dejar que la ira se nos vuelva odio. Ese es el elemento. Decir una persona que no va a sentir ira, eso es imposible, amigo mío. Hay gente que dice, no, es que yo voy a tratar de no volverme a enojar. Eso es imposible. Te tendrías que arrancar el sistema límbico, que lo tenemos en la mitad de la cabeza. Ahí es donde están las emociones. Es imposible que una persona no sienta ira. Eso es un elemento básico de conservación de nuestra vida. La ira es una emoción básica. Aquí el problema no es que usted sienta ira, sino el mal manejo de la ira. Ahí está el énfasis. Es decir, el problema, usted se vuelve culpable o nos volvemos culpables, no porque sintamos ira, sino porque dejamos que esa ira se vuelva odio, y es cuando tomamos la agresión hacia los demás. Entonces el primer elemento es que yo tengo que controlar la ira. Ese es el primer elemento. Yo tengo que controlar la ira. Pero oiga lo que dice acá Levítico 19, 1, 2, 17, 18. ¿Cómo la controlo? Reprendiendo a tu pariente para que no cargue tú con su pecado. ¿Qué significa? ¿O cómo hago yo para controlar la ira? Cuando la verbalizo. Escuchen eso. Miren lo que está diciendo Levítico. ¿Cómo yo controlo la ira? Cuando soy capaz de expresarle al agresor el daño que me está haciendo, independientemente si me hace caso o no, porque aquí no dice que el otro te vaya a hacer caso, sino que usted le tiene que expresar lo que está sucediendo para que esa persona lo haga o tome conciencia si es eso lo que quiere hacerme, un daño profundo, si me estás ofendiendo y yo te
tengo que expresarle verbalmente a la otra persona, sin agresión y sin violencia, decirle que su comportamiento no está bien. Mire esa clave que nos está dando Levítico. Controle la ira, pero para controlar la ira no es que usted se vuelva una persona estoica, así como inmóvil, una persona así como que le resbala todo, no. Inmediatamente usted tiene que verbalizar su emoción, conceptualizar su emoción y expresarse a los demás. Entonces ahí pensemos nosotros, ¿cómo fuimos criados? ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos chiquitos que la mamá le pegaba a uno y uno que decía, dele, que a mí no me duele, dele? Como hay que no le duele, pero para darle rabia a la mamá se decía eso. Usted decía, hágale, que a mí no me duele. ¿Ve? O cuando nos caíamos, ¿quién lloraba pues? Porque no es que inmediatamente sacaban la chancla para darle a uno. No solamente se cayó, sino que además lo remataban a uno porque cayó. Entonces nadie lloraba. ¿Quién lloraba? Nadie. Usted cayó y empezaba, sana culito de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Y siga adelante. ¿Por qué? Porque si no le calentaban las nalgas, ¿para qué cayó? Yo no le dije que me moviera de ahí. Entonces uno terminaba sin expresar, uno terminaba tragándose esas emociones y uno no decía absolutamente nada. Y eso ha generado en nosotros esas situaciones de rencor, nos va envenenando. Por eso uno siempre tiene que ayudarle, sobre todo desde pequeño a los niños, ayudarle a que conceptualicen su enojo. Entonces el niño está enojado, ¿por qué te enojaste? Decime por qué estás bravo, decir qué es lo que te pasa. Entonces la persona se le está exigiendo que conceptualice el enojo y es lo más difícil que hay. Es que piensen ustedes, hagan esta evaluación. Piense usted los enemigos que tiene usted, ¿por qué los odia? Y usted va a empezar a decir, ay, porque hace 20 años me hizo esto. Hace 20 años, mijo. Hoy, ¿qué le ha hecho? Nada. ¿A usted por qué odia a esa persona? Ay, porque me hizo tal cosa en el trabajo. Por eso hace mucho rato. Ahora, si usted se pone a conceptualizar bien las cosas, usted no tiene motivo para odiar a la gente, sino que lo que usted tiene es un rencor que es diferente. ¿Ve? Es un rencor y usted se quedó hace 20 años ofendido y todavía sigue ofendido. Es decir, usted es una persona tan valiosa como está diciendo la carta de San Pablo a los Corintios. Usted es una persona llena del Espíritu Santo y ¿qué está pasando? Se dejó ofender y fuera de eso se quedó con la ofensa durante todo este tiempo. Es decir, le hicieron un daño pero profundo. Porque usted nunca fue capaz de verbalizar su emoción. Usted nunca fue capaz de expresarle a la otra persona, no de forma no violenta, porque ese es el otro problema. Porque cuando estamos iracundos, cuando tenemos rabia, sí le decimos a la otra persona muchas cosas. Cuchiverde, boquirrajado, esto sí es mucha rata, chucha, espera. ¿Ve? Eso no es la forma de verbalizar su ira. Y cuando usted dice a otra persona chucha y rata, usted puede matar una chucha. Claro. Dicen hasta que se come y que la carne es muy rica. Es que la carne de la chucha es muy rica. De la rata no, pero de la chucha sí. Luego usted cuando le dice a otra persona chucha rata, usted lo está despersonalizando y al despersonalizarlo lo puede matar. Por eso mire lo que dice Levítico. Reprenderás a tu pariente, a tu prójimo, a tu semejante, no reprenderás a un animal. Cuando usted controla su ira y no pierde el enfoque de que la otra persona es un ser humano, usted le verbaliza de manera no violenta, le conceptualiza lo que usted está sintiendo, que eso es muy difícil si usted no está entrenado. O sea, si usted no ha hecho prácticas, sus emociones son muy difíciles de expresarlas. Entonces usted inmediatamente le dice
dice a la otra persona lo que siente desde una dignidad humana. Y mire lo que dice acá: no te vengarás ni guardarás rencor. Ahí está. Cuando usted su ira no se la guarda, usted no va a consentir esos sentimientos negativos. Y al no consentir esos sentimientos negativos, no vas a terminar en el odio. Es decir, no vas a terminar vengándote, no vas a terminar actuando de una forma agresiva, no vas a terminar respondiendo de la misma manera, como dice el Evangelio de Mateo: a vosotros se os dijo ojo por ojo, pues yo no digo otra cosa. ¿Ve? Es decir, que lo que se está pidiendo es que controlemos nuestra ira, la sepamos expresar no violentamente y que no consintamos los malos pensamientos. Escuchen muy bien esto, porque aquí ya va una técnica psicológica. Practíquenla y verá que les va a ir muy bien. ¿Qué pasa con el cerebro? Entre la razón y la emoción, el cerebro prefiere la emoción. Escúcheme eso. Si usted pone a elegir al cerebro entre la razón y la emoción, pues el cerebro va a preferir la emoción. Por eso hay mucha gente que dice: es que vea, esa persona a mí no me conviene, pero yo no sé por qué no la dejo. Es por eso, porque usted está haciendo elegir su cerebro entre la razón. Usted sabe que no le conviene, pero el cerebro le dice: no, pero a mí no me diga que no le conviene, porque a usted le hace falta la emoción. Por eso no vaya a poner a elegir el cerebro entre la razón y la emoción, no. Si usted sabe que esa persona no le conviene, tiene que tomar una decisión, que eso la va a entristecer, que eso le va a poner a llorar, que eso la va a deprimir. Sí, deje que deprima, nadie se ha muerto de eso. Espere. Eso le pasa. En 3 o 6 meses usted ya está normalito. Pero tomó una decisión. ¿Por qué? Porque usted supo que esa situación no le convenía. El cerebro va a pelear, usted se va a descompensar, de pronto baja de kilos, bueno, una maravilla si baja de kilos, o sea, todo eso. Pero usted va a decirle a su cerebro: no me conviene esta situación, no me conviene esta persona, yo no puedo seguir con esto. Y el cerebro va dando. Pero si usted deja que escoja el cerebro sin que su voluntad determine hacia dónde coger, es decir, usted se pone como la víctima entre esas dos realidades, el cerebro va a escoger la emoción. Y el cerebro tiene que descargar las emociones. Si el cerebro no descarga las emociones, nos enloquecemos. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro empieza como hacen los computadores. Usted no ha visto que cuando usted está en el computador, en su pantalla, le aparece una pantallita pequeña que dice: hay una serie de elementos que usted no está utilizando, lo borro. Así dice el cerebro. El cerebro le manda ese mensaje: usted tiene una serie de emociones que de pronto ya no las tenemos por qué guardar, la borro. Entonces inmediatamente le manda esa situación negativa, como puede ser también positiva. Entonces le manda esa situación negativa donde alguien le hizo daño, una experiencia maluca, y cuando usted va consintiendo eso, es decir, va recreando eso, y le empieza a dar rabia y le empieza a dar odio, entonces el cerebro lo guarda. Y lo guarda con más intensidad. Eso se le puede devolver a la media hora, a las 2 horas, se le puede devolver al otro día, a los 8 días, dependiendo de la intensidad que usted tenga, el cerebro le va a guardar profundamente esa situación. ¿Cuál es la técnica psicológica aquí? Cuando a usted se le devuelva ese pensamiento, escúcheme esto, no lo rechacen, pero tampoco lo guarden. El cerebro no distingue entre consentirlo y rechazarlo, porque también las personas dicen: ay, no, yo no puedo pensar en eso, no, es que eso no está bien. El cerebro inmediatamente dice: vea, lo está rechazando, quiere decir que le es significativo, entonces lo guarda. Por eso usted no puede ni rechazarlo, pero tampoco lo puede consentir, simplemente lo deja ahí. Usted va sintiendo pues esa cosita aquí y se le va como así, ¿sabe? Pero usted nada, usted ni fu ni fa, usted sigue lavando sus platos, usted sigue barriendo, usted sigue conduciendo, ni fu ni fa, usted no le pone cuidado a eso, usted sigue. Pero si no, pues se pone a escuchar el reggaetón, o se pone a escuchar la huasca, o se pone a escuchar la emisora que le gusta, las noticias, pero cuando se le vengan esos pensamientos, usted no se va a enfatizar sobre eso, ni lo va a recrear, pero tampoco los va a rechazar. Esa es la técnica.
Eso es fácil, amigo. Usted tiene que entrenarse. Usted tiene todos los días que entrenarse, porque si no se entrena, el cerebro le va a ganar. Usted cada vez que le vengan esos sentimientos negativos, lo mismo es para los positivos. Usted siente algo positivo y no quiere sentirlo, siente algo por alguien o alguien no quiere sentirlo, usted simple y llanamente hace ese ejercicio y eso se va manejando sin ningún problema. Eso es una técnica muy eficaz que nosotros podemos manejar, pero necesita que usted lo haga y se controle y maneje el cerebro. Eso es. De otra forma es imposible evitar las cosas. Ahora, escúcheme bien esto no se hace igual para todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, por eso cada uno se tiene que conocer. Desde hoy cada uno tiene que empezar a mirar cómo es, si es una persona que tiene una baja autoestima, si es una persona que tiene un bajo concepto, si es una persona, un bajo autoconcepto, si es una persona que las críticas la vuelven nada. Usted tiene que analizarse. Hay personas que pasan rápidamente la página y siguen, hay personas que se resignan, es decir, usted tiene que saber quién es usted, porque esto no funciona igual para todo el mundo. Hay gente que tiene que hacer una fuerza mayor, otros menos, todo dependiendo de la manera como usted ha crecido y procesado su autoconcepto, su autoestima, porque hay mucha gente que nos odia, hay mucha gente que nos rechaza, que nos hace daño por dos cosas. Uno, porque son personas frustradas, y dos, porque también nosotros damos papaya. Entonces por eso tenemos que analizar hasta dónde nosotros somos culpables de que esta persona me haya ofendido y hasta dónde esta persona, con todos esos esquemas que tiene desde su personalidad, me ha ofendido. Eso hay que analizar. Mire que no es sencillo. Y fuera de eso, también hay personas que toman medicamentos, hay medicamentos que alteran a la persona, entonces se vuelven muy agresivas, muy violentas, se vuelven casi imposibles. Por ejemplo, hay personas que sufren de diabetes, a veces las personas diabéticas son muy difíciles de convivir con ellas porque su temperamento es demasiado fuerte. Yo también tengo que manejar eso. Entonces, como dice el dicho, la patada del burro depende de quien la dé. Entonces, si yo veo que esta persona tiene sus cosas, pues yo no voy a alterar. Es eso lo que usted tiene que mirar. Mire que la cosa no es sencilla, aquí no es motilando calvos, esto no es nada fácil. Cada persona es diferente, cada persona actúa diferente, pero lo que nos está diciendo Levítico es esencial. Controle la ira, expresando sus emociones, y evite consentir los pensamientos negativos para que todo no termine en el odio y se vengue usted siendo tan agresivo como aquella persona que le ha agredido. El Señor esté con vosotros.